El Ministerio del Medio Ambiente anunció una alianza con la Cámara de Centros Comerciales de Chile para incorporar a 1.400 locales comerciales en la campaña Chao Bombillas. Esto a menos de un mes de que los establecimientos comerciales dejen definitivamente de entregar bolsas plásticas para las compras. Queremos analizar esta nueva campaña. Estamos para eso junto a Magdalena Balcells. Ella es gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. A ver, aquellos que producen plástico, fabrican productos de plástico, me imagino que miran con mucha atención la ley que ya va a entrar plenamente en vigencia en torno a las bolsas plásticas y ahora esta campaña del Chao Bombillas. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de todas estas medidas que se están articulando? Cuando hablas de la ley es importante quizás puntualizar que existe una ley paraguas muy importante en la que se está trabajando hace varios años ya y así la ha participado activamente de ese proceso, que es la ley REP, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Y bajo ese paraguas es importante considerar que se abarca todo el manejo de los residuos. Y quizás esa es la parte más importante de destacar, dado que al alero de esa ley, la industria viene hace años preparándose para afrontar estos nuevos desafíos que tienen que ver con una ciudadanía mucho más consciente del cuidado del medio ambiente. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Que entonces no afecta en términos de la producción, por ejemplo, de los productos con plástico? Porque una cosa es mirarlo así, decir, bueno, con esta ley los productores de plástico, de productos de plástico, se van a tener que encargar de cómo recuperarlos, etcétera. Pero también desde el punto de vista de lo sustentable, lo que se busca es no generar nunca ese desecho y por eso que hay estas campañas contra las bolsas y contra las bombillas o contra todo plástico de un solo uso, que en realidad son plásticos que se usan muy poquito y se demoran mucho tiempo en degradarse en el medio ambiente. Sí, a ver, quizás otro detalle importante de precisar, la ley REP no es solamente para plásticos, es para todo tipo de residuos, incluye cartón, papel, vidrio, lata, exactamente. Entonces, el mensaje es básicamente, por supuesto que impacta, a cualquier industria le impacta que tienes que cambiar tu modelo de negocios de alguna manera. Sin embargo, nosotros lo vemos en muy buena medida como una tremenda oportunidad de reinventarse y de avanzar y de promover algo en lo que creemos realmente, que es que todos tenemos que asumir una responsabilidad en el cuidado y la protección del medio ambiente. Ahora, ¿cómo están enfrentando ustedes, por ejemplo, el tema de las bolsas? Que es algo que va a entrar en plena vigencia el 3 de febrero, pero ya se viene haciendo, ya hay ordenanzas municipales que también se han dirigido en este mismo sentido. ¿Cómo lo han manejado hasta ahora? Bueno, el tema de las bolsas cae justo fuera de la ley REP y eso nosotros lo consideramos es contraproducente para la implementación de la ley REP, porque si bien es cierto, promueve algo que nos parece muy positivo y es, por favor, señores, tomen conciencia, hagan un uso responsable de todos los materiales y además háganse cargo de sus residuos. Si el plástico no es un problema en sí mismo, el problema es dónde queda, dónde lo dejamos. ¿Y quiénes lo dejan ahí? No los productores, lo dejan ahí los consumidores. Entonces, el primer llamado es a la ciudadanía, a los consumidores, a todos nosotros, asumir nuestro rol en asegurarnos de hacer una buena disposición de todos los materiales que ocupamos o desechamos. Por otro lado, en el caso de las bolsas plásticas en particular, nosotros creemos que habría sido mucho más sensato ponerlo bajo el alero de la ley REP. Porque la experiencia internacional demuestra que cuando tú regulas más que prohíbes, consigues un efecto muy positivo en términos de reducción del uso indiscriminado, pero a su vez apuntas al corazón de la ley REP, que es cuidemos los residuos, dejémoslos en el lugar adecuado y además reciclemos lo que ya no se puede reutilizar. Entonces, cuando tú dices no más bolsas, prohíbes la bolsa, la gente tiene que buscar alternativas. Entonces, por ejemplo, la gente hoy en día, y yo creo que tú lo ves aquí en el canal, cuando entrevistan gente, la gente reclama porque no tiene dónde botar la basura y tiene que comprar bolsas de basura. Entonces, sentimos que habría sido más sensato incluirlo bajo la ley de la REP. Pero eso ya fue, eso ya es harina de otro costal y nosotros lo que nos parece muy positivo es promover que haya permanentemente incentivos y concientización, pero
ojalá en línea con la ley REP. Nos parece excelente que haya comunas que se anticipen con medidas, pero esas medidas hay que ser muy, muy cuidadosos de que caigan bajo el alero de esta gran ley que se va a demorar en ser implementada porque es muy compleja, pero debe considerar muchos actores. Todo esto otro, las bombillas, los plásticos de un solo uso, ¿están dentro de la ley REP? Porque aquí lo que se está haciendo también es optar por no prohibir, pero ojalá pedir que no se entreguen, digamos. Bueno, el caso salvo que las personas lo pidan y que haya, no sé, una situación particular, un niño o alguien que requiera. Pero ese, por ejemplo, ese tipo de mensajes va completamente en línea con lo que dice la ley REP. Porque al final es tan profundo este cambio que tú necesitas que vaya instalándose en cada uno de los actores que participan, ¿no? Porque aquí están los productores de plástico, pero también están los que ponen el producto en el mercado. Y en realidad esos son los regulados por la ley REP en una primera instancia. El productor de plástico que le vende a la marca, por decirlo de alguna manera, ese no está regulado en una primera instancia. Entonces, el incentivo debiera darse de manera natural, porque claro, si tu cliente, que es la marca, te pide ciertos productos con ciertas características para poder acogerse a la ley REP sin que eso sea un problema, entonces la industria del plástico se va reinventando. Ahora la llevamos ley REP años en eso. apunta a hacer un esfuerzo, pero tampoco garantiza que, por ejemplo, no sé, supongamos que las bolsas estuvieran incorporadas en esa ley, y tú vas a recuperar el 100% de ese plástico que se genera. Por eso creo, puede ser que eso haya estado en la lógica de prohibir directamente las bolsas, que en el fondo no haya esta circulación, porque si no, nunca vas a recuperar todo, siempre vas a estar contaminando de alguna forma. Sí, efectivamente, sería muy ambicioso pretender que desde el principio una ley REP logre incentivar y logre generar un nivel de recuperación tan grande como el 100%. Sin embargo, es importante destacar que la bolsa regulada, o la bolsa en particular, hablando ya de sus características técnicas, la bolsa es 100% reciclable, la bolsa de polietileno. Entonces, es un material que cae perfecto dentro de aquellas cosas que, si tú no la vas a reutilizar en basura o cualquier otro fin, puedes juntarla junto con todo lo que va al punto limpio y ponerla junto con los plásticos que van al punto limpio. Eso se recicla y se transforma en nuevas bolsas. Adicionalmente, las bolsas de supermercado que conocíamos se fabricaban con un porcentaje importante de materia prima reciclada, que apunta al corazón directo de la ley REP. Es porque tú tienes que asegurarte que haya productos que van a incorporar en su fabricación materia prima reciclada. De lo contrario, ¿qué sentido tiene para los recicladores reciclar? Claro, lo que pasa es que ahí algo tiene que haber fallado para que las bolsas terminen en el mar, para que las bolsas con el viento en una ciudad costera terminen metiéndose en la costa. Me imagino que la primera falla es de las personas, pero también del sistema, ¿no? De cómo se preocupaban antes de esta ley o antes de esta prohibición en el fondo, garantizar que esas bolsas no iban a terminar haciéndole un daño al ecosistema. Lo mismo ahora en el caso de las bombillas, de los revolvedores, de las tapas, de todos estos plásticos que se utilizan. Claro, es que el caso de... Efectivamente, aquí la patita que queda en manos de la ciudadanía y de la información es muy importante, pero cuando tú regulas, también racionalizas el uso significativamente. En otros países que han regulado la bolsa, es decir, tú vas al supermercado y está disponible, pero tienes que comprarla. Y tú eliges la materialidad además, ¿eh? Tú puedes elegir si es de plástico, si es de cartón, en fin. Y tienes que comprarla, entonces ya no te da lo mismo que te den 6 para 6 productos. Tú dices, oye, 6 me caben en una bolsa porque la estoy pagando, y al pagarla le das un valor a la bolsa de manera que tampoco termina con tanta soltura, digamos. O sea, tiene que haber incentivos. De lo contrario, no funciona ningún sistema. Ahora, esa sí que ha sido una de las críticas, el tener que pagar por las bolsas. No sé si una medida de ese tipo, si se hubiese implementado, hubiese sido muy aplaudida por la ciudadanía. No, probablemente no. Aunque hoy día muchos están teniendo que pagar por esas bolsas, pero con el fin de que no se utilicen las bolsas de plástico. Si tú le hubieses puesto tarifa a las bolsas de plástico, seguramente la gente hubiese sentido que era simplemente un negocio. Un negocio. Efectivamente, habrían sentido eso, pero también la experiencia internacional muestra que al año y medio de implementar una política de esta naturaleza la gente se acostumbra o empieza a llevar sus bolsas al supermercado, en fin, empiezan a desarrollarse mecanismos. Y ahora con la prohibición va a ocurrir lo mismo, ¿eh? O sea, la gente todavía dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pero recién van 6 meses. A mí no me cabe duda que la gente se va a acostumbrar, pero nuestro tema apunta a que cómo hacemos para asegurar que todas estas iniciativas
no atenten contra la implementación de la ley REP. ¿Me explico? Porque la ley REP es el gran paraguas y el gran impulso y es lo que ha demostrado ser exitoso en otros países. ¿Qué balance hacen ustedes en términos de la producción, del negocio en torno a las bolsas de plástico, ahora que la ley se ha aplicado de manera como parcial, voluntaria en muchos casos? En algunas municipalidades han prohibido las bolsas antes incluso. ¿Ha sido una pérdida? ¿Ha habido una merma importante? Sin duda ha habido un impacto para la industria. Eso sería un poco iluso pensar que no. Hay que pensar que la tecnología que se ocupaba para hacer bolsas camiseta no se puede ocupar en otra cosa. Por lo tanto, todos los que hacían eso ya no lo hacen. Ha habido también una pérdida en términos de incorporar material reciclado en fabricación de nuevos productos, porque la bolsa era uno de esos productos emblemáticos que llevaba materia prima reciclada. Pero, como te digo, la industria lleva años trabajando en esto. La industria sabe que esto venía, si esto es una tendencia mundial. Entonces, en ese sentido, la industria se ha ido preparando, ha ido incorporando economía circular, ecodiseño, material reciclado en los nuevos productos. Entonces, hay toda una lógica de avanzar en esa dirección. ¿Todos los plásticos son reciclables? No. No todos los plásticos son reciclables. ¿Cómo la gente distingue un plástico reciclable de otro que no? Aquí estamos hablando de las bolsas y tú has hecho mucho hincapié en decirme que son reciclables, que podrían estar bajo el paraguas de la ley REP, pero ¿cómo saber cuándo uno puede llevar esta bolsa o este plástico que está utilizando a un punto limpio y cuándo definitivamente eso va a terminar dañando el medio ambiente, lamentablemente en un vertedero o en el mar, por ejemplo? Claro, esa es tarea de la industria, básicamente, porque no lo puedes distinguir a simple vista. Pero eso significa que en el fondo la industria ha ido trabajando en generar plásticos más amigables. O sea, antiguamente algo de plástico no se reciclaba o el proceso de reciclaje era mucho más engorroso. Y hoy día tenemos como mejores tipos de plásticos. ¿Cómo ha evolucionado eso para tratar de que sea lo más sustentable posible? Que se pueda reciclar, que si se biodegrada eso sea en menor tiempo, me imagino, porque siempre hay un remanente que puede terminar lamentablemente generando un daño al ecosistema. Sin duda. A ver, la tecnología en sí es como producir plástico nuevo, no cambia mucho. Entonces, en ese sentido, no es muy novedosa la tecnología, pero lo que sí tiene que estar muy bien instalado para que esto resulte es un mercado de recicladores, y para eso tiene que haber mucha claridad de hacia dónde vamos como política país, y un mercado real de incorporar esa materia prima reciclada en nuevos productos, porque hay ciertas regulaciones que impiden, por ejemplo, incorporar material reciclado en envases que van en directo contacto con los alimentos. Entonces, ¿y eso es por una cosa de seguridad? Sí, pero tampoco está súper demostrado. O sea, ahí hay áreas en las que hay que trabajar. Todavía hay zonas grises, digamos, obviamente. La normativa sanitaria se abstiene. Evidentemente, pero en Europa llevan muchos años, en Europa llevan 30 años con esta ley, entonces ya han podido desarrollar ciertas tecnologías, por ejemplo, cuando tienes... Porque aunque sea un monomaterial, que eso hace que sea reciclable, si mezclas los plásticos, hay plásticos que son compatibles, pero hay plásticos que no. Por eso te digo, esa es pega de la industria. Mezclados ya no los puedes reciclar. Mezclados en su fabricación. Si tú tienes una botella o una bolsa hecha de 3 tipos de plásticos, si no son compatibles entre sí, ya no es reciclable. Eso es basura, de frentón. Entonces, el incentivo es a generar materiales monoproductos. Es decir, sin mezclar plásticos o mezclar plásticos que son compatibles. Y eso es tarea de la industria, y la industria trabaja hace muchos años en eso, y eso hoy en día ocurre. ¿Y tú me podrías decir cuál es el plástico o el tipo de material de plástico que estamos usando generalmente en nuestras casas que sea el más dañino, ese que no se puede, el que uno debiese decir... Este plástico es evitable? A mí siempre me ha llamado la atención, por un lado, que tengamos fruta y verdura que se venden en plástico. No lo entiendo, digamos. Tendrá que ver con la durabilidad de los alimentos, no sé, pero evidentemente la lechuga va a contaminar nada si es que la compro así, y voy a tener una bolsa de la que hacerme cargo si la compro en bolsa. No sé si esas bolsas después son bien reciclables y en el fondo si es que las recupero bien y las llevo al punto limpio no va a haber problema. ¿Y qué otro tipo de plástico podemos estar utilizando en nuestra casa que a lo mejor podamos prescindir porque es un plástico que no vamos a poder reciclar? Los plásticos son bastante reciclables. Como te digo, lo que no es reciclable es lo que no es monomaterial. Y el monomaterial, o sea, y hoy en día casi todos los productos, la bolsa de la lechuga, el plástico del pepino, la cajita de la cereza, todo eso es reciclable y aumenta significativamente la durabilidad de los alimentos. Y tú dices, bueno, la lechuga no contamina nada si la compro sin bolsa.
El problema es que si esa lechuga pasa 3 días se va a dañar porque está sin bolsa. Ese plástico hace que aumente la vida útil y hay una huella de carbono muy importante asociada a la merma de alimentos. Entonces, podrías contaminar por el otro lado. Claro, contaminas aguas arriba. Entonces, por eso es importante mirar esto globalmente. Claro, pero pensemos que uno, en la lógica de no generar el desecho, compre la lechuga que va a necesitar. O sea, que si se va a comer, o sea, comprar una lechuga, se coma esa lechuga los 3 días. Y si no, que la comparta, no sé, pero... Claro, es que ahí tienes distintos modelos, porque uno, si vas a una feria, probablemente puedes pedir la lechuga sin bolsa. Y en el supermercado está con bolsa, pero porque dura más. Entonces, en el fondo, también tiene que ver con los distintos estilos de vida. Sí, con las cadenas productivas también, porque para el supermercado el poner la lechuga en su aparador toma una cantidad de tiempo que a lo mejor es distinta a la que le toma la feria, que trae el mismo día desde Nueva York la lechuga y la pone ahí. No sé. Eso, sí, eso por un lado. Y por otro lado, si el supermercado tuviera que abastecerse todos los días de productos nuevos, además de la enorme merma de alimentos que habría, hay una enorme huella de carbono porque tienes camiones, muchos más camiones llegando a abastecer. Entonces, hay que ver este tema como un tema global. Es muy importante poner eso sobre la palestra. Entendiendo que tú me dices que a lo mejor estas bolsas que son las que contienen los alimentos tienen un sentido, porque algunos se preguntaban también por qué quedaba fuera de la prohibición de esta ley. ¿Hay alguna otra bolsa que nosotros usemos que sea particularmente dañina? ¿Algún otro envase de plástico que sea particularmente dañino? Todos estos plásticos que uno utiliza, por ejemplo, cuando le celebra cumpleaños a los niños, los vasos de plástico, los platos de plástico, ¿sería mejor en esos casos usar cartón o ese plástico es súper reciclable igual y si lo llevo al punto limpio voy a estar aportando? Sería mucho mejor usar cosas reutilizables. No, claro, mejor usar el plato de vidrio que usó la casa. O el plato de plástico que se lava, o el plato y el vaso de plástico por los niños chicos, digamos, porque el vidrio se rompe, etc. Sí, lo que pasa es que en general, bueno, para los cumpleaños de niños son con los monitos del momento, es más difícil. Pero entiendo lo que es lo mejor. Mi pregunta es si esos plásticos que generalmente se utilizan, que vienen, no sé, pues impresos con el monito de turno, son reciclables. Depende de la tecnología que haya detrás. O sea, tú tienes que asegurarte de que el plástico en general, el envase mismo es reciclable, pero si la pintura o el material o el aditivo que le agregaste para el monito no reúne ciertos requisitos, no es reciclable. Y nosotros ahí estamos promoviendo con mucha fuerza un acuerdo de producción limpia asociado con ecoetiquetado, cosa que los mismos consumidores... Esto es anticiparse un poco a las cosas de la ley REP. Eso es lo que te decía, no cabe todo dentro de la ley REP, pero uno puede tomar iniciativas que van en línea con la ley REP. Entonces, nosotros como industria, junto a Sofofa y otros actores y la Agencia de Cambio Climático, estamos justamente trabajando en una PL que apunta a que la gente en góndola pueda elegir aquel producto que genera menos impacto, porque es reciclable. Entonces, sería una tremenda medida, que uno pueda saber estamos si ese envase que está comprando cuando yo te es reciclable o no, o qué tan reciclable es. Exactamente, esa es justo la idea, o sea, poder informar así como hoy en día te enteras de cuánto sodio, de cuánto azúcar, de cuántas grasas saturadas tiene un producto, te vas a enterar también si ese envase que tú estás comprando es amigable con el medio ambiente o no, tiene un nuevo destino. ¿Hay plásticos que por lo que contienen se hacen no reciclables? Por ejemplo, pienso en los envases de las mayonesas, de los aceites, todas esas como comidas o aliños que son como aceitosos, ¿permiten igual reciclar? No, hoy en día no. Hoy en día ese plástico se contamina y el proceso de lavado, que entiendo que existen algunas tecnologías, es tan alto el costo que realmente no es viable lograr reciclar ese tipo de plástico. Y eso es porque ese plástico es permeable al final, o sea, parte de ese alimento, tú me dices, contamina el plástico, no es que sea 100%... La permeabilidad del plástico tú la defines en su construcción dependiendo del uso que le vas a dar. Y no tiene que ver con eso el que se genera una contaminación. ¿Por qué yo no puedo lavar una botella de aceite y que ese envase quede reciclable? ¿Me explico? O sea, si tú quieres hacerlo en tu casa, eventualmente no hay problema. Hacerlo industrialmente es más difícil. Ah, ya, pero si yo como usuario voy y lavo bien esos envases, sí son reciclables. O sea, es que reciclable parte de la base que tú lo vas a meter en una máquina para transformarlo en materia prima para hacer nuevos productos. Entonces, claro, tú me estás hablando de reutilizable. Sí, uno puede reutilizar. Ponte tú muchos, yo creo que en tu casa probablemente también. Hay ciertas margarinas y mantequillas que vienen en un potecito que uno lo lava, queda estupendo y para mandar colaciones al colegio es fantástico. Claro, pero yo me refiero a que vayan a una planta de reciclaje y se pueda generar otra botella para contener aceite. Ahí ya no, porque en el fondo ese plástico ha estado en contacto con sustancias que irían quedando, digamos, irían complicando ese sistema. Claro, el lavado
al extremo de que quede lo suficientemente apropiado para volver a reciclar, es muy caro. Ya, pues lo que más me queda dando vueltas y no sé hasta qué punto está avanzado es lo que tú me dices, el que pudiera haber cierto nivel de etiquetado, rotulado, que nos permitiera a los usuarios también saber si es que ese plástico que estamos comprando se va a poder reciclar, que esa es la otra duda siempre, y no solo en el plástico en general, ¿dónde llevarlo? Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde están los puntos limpios? Ahí seguramente la administración de la información es súper fundamental para poder todos contribuir un poco más. No solo quedarnos en que no usamos la bolsa, que es como el primer paso. Claro, mira, ahí es importante, como te explicaba antes, el desarrollo de cada uno de los actores. Es decir, tú tienes tienes por un lado un productor, otro que lo pone en el supermercado, otro que va a tener que encargarse de recolectarlo, y para eso necesitamos mucha formación por parte de la ciudadanía, después otro que se va a encargar de reciclarlo. Entonces ese sistema tiene que estar súper bien armadito. Y en la medida que esos sistemas estén bien, y después tienes que lograr colocar esa materia prima reciclada en nuevos productos. En la medida que todos estos actores estén bien instalados, bien armados, y la ley tiene ese espíritu y está considerando a todos estos actores y estamos todos trabajando juntos en la mesa, va a resultar posible. O sea, no es menor que hoy en día solamente un 8% del total de plásticos que se usa en Chile se recicla. Es muy poquito. O sea, con el potencial de reciclaje que tiene el plástico, y hay un 40%, un poquito más incluso, del plástico que se usa en Chile al año está destinado a envase y embalaje. O sea, esto hay que tomárselo en serio, pero hay que tomárselo en serio con cosas que son viables, porque lo que tú decías es deseable, pero no es muy realista cuando poder ir a comprar lechuga cada 2 días o asegurarte que no se te va a echar a perder. Sí, lamentablemente, no hay tanto tiempo. Sí. Gracias, Magdalena. Muchas gracias a ti, Carla. Muy bien, un buen día. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.